Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Para las personas nuevas a este programa, la apologética examina evidencias que justifican las creencias de una persona y en el área específica de apologética cristiana, examinamos las evidencias de la fe cristiana, ya sean científicas, literarias, filosóficas o históricas, que validan el porqué el cristianismo es cierto. Pero no solo examinamos las evidencias del cristianismo, sino que también examinamos las ideas de otras sectas, de otras religiones mundiales y de otras cosmovisiones para explicar a otros el por qué esas creencias no concuerdan con la realidad de cómo son las cosas, por lo que no son ciertas. En mi sitio en línea tienen disponible completamente gratis todos mis programas radiales en archivo y allí también encontrarán muchos otros recursos y enlaces que le darán unas herramientas para incrementar su fe al saber qué cree y por qué lo cree. El enlace es apologeticaconmarta.org y también nos puede encontrar en Facebook bajo Apologética con Marta. En el último segmento comenzamos con el tema de las herramientas del ocultismo y nos enfocamos mayormente en el área de los amuletos y los viajes astrales. Ese primer segmento, como todos los demás programas radiales, están disponibles en mi sitio en línea apologeticaconmarta.org. El enfoque de hoy será en las auras y los escritos automáticos. En muchos periódicos locales o en la Internet aparecen anuncios promoviendo servicios de la lectura del aura personal. Los practicantes creen que las auras son campos sutiles de energía o son campos de luz que emanan de los seres humanos, así como de todos los seres vivos, rodeándolos como una burbuja. Las personas creyentes en auras consideran que el aura humana indica el estado espiritual, físico y emocional de una persona a través del color, de la profundidad y de la fuerza del aura que emana. Los colores que, según ellos ven en el aura, se interpretan indicando un sentimiento, una experiencia, un estado de salud o una calidad poseída por el dueño del aura. La lectura o el escaneo del aura de una persona es supuestamente hecho por algunos psíquicos y también por aquellos practicantes en algunas áreas de terapias curativas alternas. Las auras son supuestamente vistas a través de la clarividencia, con una habilidad paranormal para ver el reino no material, o sea, para ver cosas espirituales. Algunas personas creen tener habilidades innatas, sobrenaturales, para ver auras o que pueden desarrollar poderes psíquicos para verlos. La creencia en las auras es una parte integral de lo oculto, particularmente entre las enseñanzas de la nueva era, la Wicca o la brujería, todas las cuales son condenadas en la Biblia como odiosas a Dios. La Biblia condena fuertemente el espiritismo, los mediums, el ocultismo y los psíquicos. Levíticos 20 en el verso 27 dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte. Y en Deuteronomio 18, versos 10 al 13 dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Como con todas las enseñanzas de la nueva era, no existe base bíblica para creer en las auras.
Hay personas que realmente creen que la Biblia apoya una creencia en las auras y usan las historias en Éxodos 34 y en Mateo 17 como prueba bíblica. En el pasaje de Éxodo, Moisés acababa de bajar de la montaña después de pasar 40 días y noches con Dios, y la gloria de Dios todavía se reflejaba en el rostro radiante de Moisés. Sin embargo, cuando leemos estos pasajes, no cabe duda que lo que fue testigo en Moisés fue la gloria de la presencia de Dios. Éxodo 34, versos 29 al 35 leen: Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. La historia que se encuentra en Mateo 17 es el relato de la transfiguración de Jesús. Este también es un encuentro divino y no tiene nada que ver con un campo de energía personal. De hecho, en la transfiguración, Jesús, quien es deidad desde la eternidad, le había puesto un velo a su gloria para vivir entre la humanidad. En el evento de la transfiguración, Jesús se quitó ese velo por un momento para que sus discípulos pudieran obtener un entendimiento más profundo de la deidad, quien era Jesús. Algunas personas creen que los halos alrededor de Jesús, de sus discípulos y de varios santos y ángeles que vemos en las pinturas, en los museos de arte, representan sus auras. Se cree que la pintura de halos se hizo por primera vez en Grecia y en Roma de la antigüedad, y luego utilizados por los cristianos al principio de la Iglesia, y también durante la Edad Media, para pinturas de ángeles y de los santos. Los artistas griegos llevaron la técnica del halo a la India durante el reinado de Alejandro Magno, y los artistas budistas la adoptaron en sus representaciones de los santos budistas. Los halos en las pinturas representan el supuesto poder o el estado espiritual de una figura. Ahora, esto no quiere decir que los artistas realmente creían en las auras. Muchas de estas pinturas solo reflejaban la cultura y la imaginación del artista. Al igual que con las auras, no existe una base bíblica para una creencia en halos. La persona que tal vez ha sido la promotora más reconocida en el área de auras es Thelma Moss, y ella vivió entre el 1918 y el 1997. Su historia es bien interesante. Thelma Moss se graduó de Carnegie Tech y siguió una carrera como actriz y escritora de guiones para películas y programas de televisión. Sin embargo, ella desarrolló problemas psicológicos y depresión luego de que falleciera su esposo de cáncer. Su esposo falleció 2 días luego de ella dar a luz a una niña. 2 veces, Thelma intentó cometer suicidio. Ella buscó tratamiento para su depresión mediante un curso en psicoterapia usando LSD. El LSD se conoce como ácido, que es una droga psicodélica que causa estados alterados
en percepción y sentimientos, y personas lo usan como una droga recreacional o como medio para experiencias espirituales. En los 1960, Thelma regresó a la universidad y obtuvo un doctorado en psicología de la Universidad de California en Los Ángeles. Ella luego trabajó como profesora en esa misma universidad. En los 1970, ella dirigió el laboratorio de parapsicología en la universidad, en donde se sumergió en hipnosis, el estudio de fantasmas, levitación y medicina alterna. Su investigación más famosa fue en fotografía Kirlian, y ella creía que esas fotografías mostraban auras o cuerpos astrales. Sin embargo, el doctor Karl Kruszelnicki, quien es físico, es médico, es matemático y es ingeniero biomédico de la Universidad de Sydney, indica que la fotografía Kirlian no muestra la energía de la vida humana o de cuerpos astrales. La fotografía Kirlian simplemente revela la reacción de vapor, de agua y electricidad. Él indica que con el alto voltaje, la alta frecuencia de la electricidad que rasca los electrones de los átomos, el aire alrededor de los objetos que son ionizados y el aire húmedo con agua causan ese brillo en la fotografía. El cuerpo emite calor que puede ser detectado por ondas infrarrojas, pero no se puede hacer un caso científico para fotografías legítimas que muestren campos de energía que rodeen el cuerpo que no sea simplemente calor. Sin embargo, curanderos psíquicos a menudo indican que son capaces de ver las auras de diferentes personas y utilizan imágenes multicolores para diagnosticar y describir la personalidad de una persona o señalar a problemas espirituales. Las personas involucradas en el ocultismo creen que el aura es energía generada por el espíritu interno o que es la fuerza de vida y que esa energía se puede leer. La Biblia no habla de halos o de auras, sino que habla de luz en muchos lugares, especialmente de Jesucristo como la luz del mundo. En Juan 8, verso 12, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia en 2 de Corintios 11, verso 14, también nos habla de Satanás como alguien que puede disfrazarse de ángel de luz. Por lo tanto, sabemos que existe la luz verdadera y una luz falsa. Dios dice en Juan 1, verso 4, acerca de Jesús: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los cristianos debemos vivir como hijos de luz, sabiendo que somos hijos de la luz e hijos del día, como dice en Tesalonicenses 5, verso 5, en la primera de Tesalonicenses. Ya que Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto, debemos rechazar la luz falsa del aura como una creencia con raíces en el ocultismo y debemos buscar la verdadera luz de Jesucristo. En 2 de Corintios 4, verso 6 dice: Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La otra herramienta del ocultismo que estudiaremos hoy es la escritura automática. Las personas que se involucran en el ocultismo creen que pueden encontrar poder y dirección para sus vidas al hacer contacto con seres espirituales que existen en otros ámbitos. Estas personas declaran tener su propia guía en ese ámbito espiritual que lo dirigen en la vida diaria. El escribir automáticamente es una herramienta que esas personas utilizan para canalizar los mensajes de esos espíritus. El Instituto Shiprock,
que se basa en el ocultismo, recomienda la práctica de escribir automáticamente para las personas participantes en adivinación y los exhorta a mantener un archivo con todos los esfuerzos y las notas que hacen cuando tienen contacto con espíritus. A finales del siglo XIX, Catherine Elise Mueller, que ella es mejor conocida como Helen Smith, era una espiritista y muy famosa por sus escritos automáticos. En los últimos años de su vida, ella declaró haberse comunicado con los marcianos y en ella ser la reencarnación de una princesa de la India y de María Antonieta. También ella declaró haberse comunicado con el escritor francés Victor Hugo y con el ocultista Cagliostro, quien había vivido en los 1700. Como verán, las prácticas ocultas contradicen la realidad de lo que nos enseña Dios en Hebreos 9, verso 27, que dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Por lo tanto, Smith no estaba en realidad contactando a esas personas, sino que estaba en comunicación con demonios en el ámbito espiritual. Otro ejemplo de una teología fundamentada en el ocultismo mediante escritos automáticos es el estudio Un curso en milagros, traducido en 23 idiomas. En este estudio, Helen Schucman hacía contacto con una voz que le indicaba qué escribir. Al examinar las doctrinas promovidas en el estudio, uno puede notar que viola todas las doctrinas bíblicas, las tuerce y las contradice, llevando al practicante a una oscuridad espiritual profunda en donde niega la misma realidad de la existencia del mal y del sufrimiento. Por ejemplo, en Un curso en milagros, Jesús es considerado como un hombre que se identificó con Cristo y se hizo uno con Dios. Jesús es un Salvador que apareció como Cristo para salvarnos de falsas ilusiones. Cristo toma muchas formas y es la segunda persona de la Trinidad. Cristo fue creado por Dios y no es un ser eterno. Un curso en milagros enseña la Trinidad. Sin embargo, la redefine. Ellos creen que Dios es un creador, que Jesús fue un hombre creado y la manifestación del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo fue creado y eterno a la misma vez. Obviamente su teología se contradice grandemente, porque es imposible que un ser sea creado y que sea eterno a la misma vez. Un curso en milagros no cree en el pecado. Enseñan que el pecado es una ilusión que necesita ser corregida. Ahora, ¿qué sucede si se niega la realidad del pecado? Que si no existe el pecado, entonces no hay necesidad de salvación. El pecado es una ilusión y un error en el pensamiento. El perdón y el milagro traen un cambio de mente en la persona y corrige nuestra creencia en el pecado y la culpa. Esto simplemente es una variación de la misma mentira que le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén mediante la serpiente. La palabra de Dios en la Biblia nos da unas enseñanzas completamente diferentes en cuanto a la realidad del pecado y la salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Jesús salvó a los pecadores del juicio justo de Dios, perdonando sus pecados a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. Las personas deben creer en sus corazones y tener fe que Jesús murió por sus pecados y que Él se levantó físicamente. A los fieles se les concede el perdón de los pecados y la vida eterna en cuerpos resucitados. Básicamente, las buenas noticias que tenemos son estas: que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Quien quiera que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esto es amor. No que amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesús como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Todo tipo de mensaje recibido por escrito automático va a contradecir el Evangelio de una manera u otra. Ya Dios nos dio su palabra de verdad y vida eterna en la Biblia y nos dio una promesa. Y no debemos buscar mediante las herramientas de prácticas ocultas conocimiento para guiar nuestra vida. Jesús mismo es nuestra guía. Por eso Él vino a la tierra a darnos su verdad, su salvación y a establecer su iglesia, la cual nos equipa con las verdaderas herramientas para vivir una vida tomando decisiones morales que reflejan el carácter santo y sabio del único Dios. Ya se nos fue el tiempo, pero los invito a que visiten mi página en Facebook, Apologética con Marta, o la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos mis programas radiales en archivo por fecha, y muchos ya también lo tienen disponibles por temas. Allí también pueden encontrar otros enlaces con recursos en apologética cristiana y estudios que les ayudarán a incrementar su conocimiento en Dios, en la Biblia, en Jesús y en incrementar su fe y esperanza en la resurrección a la vida eterna. Y para cualquier pregunta o comentario, pueden llamarme al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.